buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros un viernes más. Javier, Daniel, si queréis vamos empezando, ¿vale? Por no hacer esperar mucho más a las personas que se han conectado desde el inicio y que llevan un ratito. No sé cómo lo veis. Sí, genial, Elisa. Si quieres empezamos. Si no, como está siendo grabado, pues no hay ningún problema por los que lleguen un pelín más tarde. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elisa. Bueno, mi nombre es Javier Landaeta. Soy arquitecto de soluciones en Tecdata España. Y bueno, en principio, pues darle las gracias a todos ustedes por asistir un día más a un webinar de Tecdata, en este caso con relación a la plataforma de cloud pública de AWS. Y conmigo, pues, durante esta presentación va a estar también Daniel Álvarez, que también es arquitecto de soluciones de Tecdata. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y bueno, igual, muchas gracias por asistir y compartir esta hora con nosotros y charlar un poco de lo que es estas recomendaciones para optimizar costes en AWS. Vamos a tocar ciertos punticos y voy a estar acá junto con Javier ayudando a explicar estos puntos. Gracias, Daniel. Bueno, en principio se iba a unir a nosotros Josep Ramón. Josep Ramón probablemente ya lo conozcan todos. Si no lo conocen, pues es el BDM principal de AWS en Tecdata. Y bueno, como bien dijo Daniel, pues sin más, vamos a empezar la presentación. El día de hoy vamos a arrancar hablando sobre algunas recomendaciones que nosotros consideramos importantes para optimizar costes en AWS, ¿ok? El alcance de esta presentación básicamente tendrá que ver con herramientas técnicas que ofrece AWS para, digamos, para tratar de optimizar costes en aquellas arquitecturas y en aquellos recursos que tengamos desplegados en AWS. Esta es una presentación que tocará bastantes temas técnicos. No será una presentación comercial, no tocaremos temas de casos de negocio ni nada por el estilo, sino que más bien estará más orientada a temas técnicos y, bueno, a herramientas que posee AWS que nos pueden ayudar a eso, a optimizar costes en la plataforma de AWS. ¿Okay? Entonces, sin más, en principio, a ver, vale, esta presentación la hemos realizado bajo un escenario ficticio, donde tenemos, por ejemplo, un arquitecto de soluciones de AWS que se hace ciertas preguntas, ¿ok? Esas preguntas, evidentemente, pues, giran en relación a tratar de optimizar costes en AWS. Entonces, por ejemplo, tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿qué opciones de pago hay para adquirir instancias de EC2 en AWS, instancias de EC2, máquinas virtuales en AWS? ¿Existe alguna opción cuando sé que mis instancias tendrán un uso estable durante un tiempo prolongado? Es decir, empecé a desarrollar un proyecto, sé que voy a utilizar instancias de S2, pero no sé, quiero o sé que esa utilización de esas instancias digamos, la voy a usar durante un tiempo prolongado. AWS me ofrece alguna opción de pago que tenga que ver con este tipo de utilización a largo plazo. Lo vamos a ver. AWS tiene la posibilidad de hacer recomendaciones en relación a las instancias que tengo desplegadas. Bueno, vamos a ver algunas herramientas que tiene AWS para ayudarnos a elegir cuál es el tipo de instancia que quizás a lo mejor se adapte más a nuestro uso y a nuestras necesidades. Luego, igual, en el mismo escenario, el mismo arquitecto de soluciones quizás se puede plantear algo como, si elijo un modelo de pago por uso, por ejemplo, un modelo bajo demanda, puedo parar y ejecutar instancias en el momento en que lo decida de forma automática. Es decir, estoy implementando un proyecto, estoy quizás a lo mejor en fase de pruebas, quiero disminuir mis costos y quiero hacer
que mis instancias que están bajo un modelo de pago por uso, un modelo de pago bajo demanda, pues se apagan automáticamente cuando no las esté utilizando en un momento predeterminado. Pues bien, vamos a ver también una solución de AWS que nos va a ayudar a hacer esto. Por último, debo tener cuidado al desplegar ciertos elementos de AWS, en general, en qué cosas puedo prestar o poner especial atención. Esto va a tener que, digamos, esta última pregunta, la respuesta de esta última pregunta pues va a girar en torno a ciertas recomendaciones que hacemos a la hora de implementar ciertos elementos de infraestructura que pues pueden ser importantes para aquel arquitecto que, que está empezando con AWS y que quizás es bueno que tenga en consideración pues para tratar de disminuir esos costos que algunas veces pues incurrimos a la hora de implementar arquitecturas y recursos dentro de AWS. ¿Okay? Pues bien, sin más, digamos la dinámica de esta presentación va a ser que a medida que va arrancando la presentación vamos a ir repasando pregunta por pregunta y vamos a repasar pues cuáles son las recomendaciones y cuáles son las herramientas en cada una, o sea, que nos van a ayudar a responder cada una de estas preguntas. ¿Okay? Entonces, en principio, digamos, la primera pregunta que vamos a repasar es ¿qué opciones de pago hay para adquirir instancias de EC2 en AWS? Bueno, en principio, digamos, la primera opción de pago en AWS que todos conocemos es la opción de pago bajo demanda, que digamos es la opción más flexible. Y es la opción más flexible porque, bueno, quizás esto ya todos los conocemos, pero es la opción más flexible principalmente porque pagamos realmente por lo que utilizamos. Es decir, si adquirimos una instancia de EC2, una máquina virtual, y la empezamos a utilizar en el momento en que empezamos, en que arrancamos esa instancia, en ese preciso momento, pues AWS va a empezar a facturar por esa instancia, y una vez que yo decida no continuar con esa instancia, es decir, la elimine, pues en ese preciso momento, pues AWS va a dejar de facturar por esa instancia. Realmente este tipo de pago es un tipo de pago que no supone compromisos a largo plazo y que AWS recomienda siempre comenzar por esta opción. ¿Okay? ¿Por qué siempre recomienda comenzar por esta opción? Bueno, porque típicamente, por ejemplo, si venimos de una arquitectura on-prem, comúnmente los servidores que tenemos en on-prem están sobredimensionados, bueno, por temas de poca flexibilidad que quizás a lo mejor podamos tener en un CPD, y pues cuando nos vamos a la nube nos encontramos esa flexibilidad de intercambiar instancias o de escalar automáticamente, que por cierto ese punto lo vamos a ver más adelante en la presentación, con lo cual pues este modelo puede ser atractivo, ¿no? Entonces, como les dije, AWS recomienda siempre comenzar por aquí, y a medida que vayamos ajustando, digamos, la capacidad de los recursos de las instancias que vamos a desplegar para nuestro proyecto, y vemos que nuestro proyecto ya tiene algo digamos, de futuro a largo plazo, es decir, vamos o esperamos utilizar esas instancias en los próximos años, entonces ya podemos pasar a una fase de optimización. ¿Okay? Entonces, esas fases de optimización básicamente pueden tocar otros modelos de pago, concretamente instancias reservadas y saving plans. ¿Okay? Además de eso, hay otro tema que tiene que ver con las instancias spot, que es este último punto que está en esta lámina. Esta presentación básicamente se va a enfocar en instancias reservadas y en saving plan, pero de forma, digamos, de manera introductiva, digamos, las instancias spot básicamente tienen que ver con una capacidad extra de inventario que tiene Amazon en su capacidad de instancias de S2, con lo cual pues uno pudiese adquirir una instancia de S2 a un descuento importante, en algunos casos, dependiendo de la región, de la instancia, hasta un 90%, en comparación a los precios que pudiésemos obtener bajo un modelo bajo demanda. Pero la particularidad de estas instancias spot es que una vez que AWS requiera de vuelta esa capacidad, pues nos las puede quitar con un aviso o un previo aviso bastante corto. ¿Okay? Entonces, comúnmente este tipo de instancias spot nosotros las utilizamos para aquellas arquitecturas que no supongan tener un estado concreto,
para, bueno, poder sacarle provecho a estas instancias spot, es decir, que sean stables realmente. Pero bueno, a lo que nos compete en esta presentación y en donde nos vamos a enfocar más es en instancias reservadas y en Savings Plan. Básicamente las instancias reservadas es un compromiso que podemos tener de 1 o de 3 años a cambio de un descuento, ¿ok? En comparación a los precios que pudiésemos obtener si compramos la instancia bajo un modelo bajo demanda, ¿ok? Y los Savings Plan es más o menos algo igual parecido a las instancias reservadas, pero evidentemente pues tenemos un poco más de flexibilidad de la que pudiésemos tener con instancias reservadas y vamos a ver cada uno de ellos en detalle. ¿Okay? La siguiente pregunta que pudiésemos, o que tiene nuestro arquitecto de soluciones que está trabajando en AWS es, ¿existe una opción cuando sé que mis instancias tendrán un uso estable durante un tiempo prolongado? Bueno, ya hemos hecho algo de spoiler en relación a esta pregunta, pero sí tiene que ver con instancias reservadas y con Savings Plan. Y en principio vamos a hablar de las instancias reservadas. Entonces, ¿qué son instancias reservadas? En principio, una instancia reservada es un descuento que se aplica a las instancias desplegadas a cambio de un compromiso de utilización de 1 o de 3 años. Lo que no es una instancia reservada es una instancia de S2 a pesar de que sea una instancia. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Porque comúnmente, digamos, algunas personas tienden a confundirse, van y adquieren una instancia o compran una instancia reservada, van a la consola de AWS, van a S2, van a instancias y ven que la instancia no está. Y no está precisamente porque una instancia reservada no es una instancia S2 propiamente. ¿Ok? Sino realmente una instancia reservada es un descuento. Aunque parezca confuso, es así. Y básicamente hay dos tipos de instancias reservadas. Hay un tipo de instancia reservada que es la instancia reservada estándar y la segunda es el tipo de instancia convertible. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de cada una de estos tipos de instancias? Desde el punto de vista de instancias, del tipo de instancia reservada estándar, ¿sí? Igual puede venir en un compromiso de 1 o 3 años y puede representar hasta el 72% de descuento que obtendríamos si pagamos esta instancia de S2 bajo un modelo de pago bajo demanda. ¿Okay? Este 72%, bueno, tiene su pequeño asterisco porque depende mucho de la región en donde estemos trabajando, depende del tipo de instancia reservada. Por eso el hasta 72% de descuento. Sin embargo, digamos, el utilizar un tipo de instancia reservada, sea la que sea, esta no es convertible, puede significar un descuento sobre nuestra instancia. Ese es un descuento considerable. ¿Okay? ¿Cuáles son, digamos, particularidades de las instancias reservadas del tipo estándar? Es que antes de comprar la instancia hay que seleccionar la familia de instancia. ¿Qué quiere decir la familia? Bueno, las instancias S2 se caracterizan, digamos, por tener básicamente dos grupos de información. Digamos, la familia en la instancia, es decir, M5, C5, T3, ¿sí? Separada por un punto y luego el tamaño en la instancia. Es decir, large, X large, 2X large, 4X large, que viene a ser realmente la capacidad en Virtual CPU y capacidad en RAM. ¿Okay? Entonces, la familia de instancias es algo que tenemos que seleccionar a la hora de adquirir una instancia reservada. Incluso, además de la familia de instancias, debemos elegir el tipo de sistema operativo, ¿sí? Debemos elegir la región y debemos elegir el tenancy. ¿Okay? El tenancy básicamente es compartido, lo que nosotros llamamos un shared tenancy o una máquina virtual compartida. Esto quiere decir que evidentemente el recurso subyacente que está por debajo de esa máquina virtual es compartido entre varios clientes del cloud o más bien digamos, un host dedicado, ¿okay? o una máquina virtual dedicada. ¿Okay? Entonces, básicamente tenemos que definir la familia de instancias, el sistema operativo, la región y el tenancy. Y es algo que en principio, esas características de esa máquina virtual
de esa máquina virtual, no, de esa reserva de instancia, es algo que elegimos en principio y que no vamos a poder cambiar. ¿Okay? No vamos a poder cambiar a lo largo de la vida útil de 1 o de 3 años de la instancia reservada. Entonces, solo se puede cambiar, por ejemplo, zonas de disponibilidad, siempre y cuando la zona de disponibilidad esté dentro de la misma región que hayamos elegido cuando adquirimos la instancia reservada. El tamaño de la instancia, sí, solo si la instancia reservada del tipo estándar tiene un sistema operativo Linux y no tiene ninguna licencia de SQL. Y esta última parte es un poco más específica y poco frecuente, es que hayamos adquirido una instancia reservada, por ejemplo, en un tipo de red Classic y la queramos cambiar a un tipo de red VPC, que realmente es el tipo de red que casi todos nosotros conocemos, porque al día de hoy es donde AWS está apuntando. De hecho, el modelo de red Classic se espera que esté deprecado para agosto del 2022, igual el cambio de VPC hacia una red Classic. ¿Okay? Pero como les digo, esta última condición es, digamos, poco frecuente. ¿Okay? Y además hay opciones, digamos, opciones de pago de este tipo de instancias reservadas que conocemos como no upfront, partial upfront and full upfront, que quiere decir ningún pago por adelantado, es decir, podemos llamar esto un pago mensualizado, una mezcla entre pago mensualizado y pago por adelantado y pago por adelantado completo. ¿Okay? Evidentemente, pues cada uno de estos tiene sus particularidades y pues a medida que nos acercamos mucho más al full upfront o al pago total por adelantado, pues vamos a tener más descuentos. Por eso les decía que este 72% pues tiene un asterisco, porque depende mucho también del tipo de pago, la región y el tipo de instancia que elijamos. Las reservas de instancia del tipo estándar, y esto es algo muy importante, pueden ser vendidas en el marketplace de AWS en caso de que no las necesitemos más. Entonces, como ven, realmente una instancia reservada es un descuento que tiene una serie de características que se va a aplicar solo si la instancia de EC2 hace match con las características de esta instancia reservada, básicamente. Es decir, si esta instancia reservada tiene las mismas características que tendría la instancia de S2 que tengo desplegada, entonces se aplicaría el descuento. Básicamente es eso. Cosas importantes. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque si en algún momento de la vida útil de mi instancia reservada yo decido cambiar una de estas características, como la familia de instancia, el tipo de sistema operativo, la región o el tenancy, que en principio son características que no pudiese cambiar de mi instancia reservada, pues la podría empezar a ofertar dentro del marketplace de AWS. Para ello hay un procedimiento de AWS pues para ofertar esto en el marketplace. Y luego tenemos la instancia reservada convertible. La instancia reservada convertible básicamente también tiene un compromiso o puede tener un compromiso de 1 a 3 años. Puede representar hasta el 66% de descuento, de igual forma con un asterisco. Pero estas RI, digamos, nacen para ofrecer un poco más de flexibilidad de lo que tenían las instancias reservadas del tipo estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mayor flexibilidad se transforma en poder cambiar, por ejemplo, la familia de instancia, el tipo de instancia, la plataforma, es decir, el sistema operativo o el tenancy. ¿Okay? De igual forma que las instancias del tipo estándar, las instancias reservadas del tipo convertible tienen modelos de pago de no upfront, partial upfront and full upfront. Y si es necesario hacer una conversión entre un tipo de instancia reservada convertible y otro que ofrezca AWS, hay unas reglas de intercambio. ¿Okay? Y esas reglas de intercambio son muy importantes leérselas y tenerlas en consideración a la hora de hacer el intercambio. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no se pueden cambiar de región. ¿Okay? Si yo elijo una región en una instancia convertible, no la puedo cambiar por otra que esté en una región diferente. No se pueden cambiar de upfront, si tengo el tipo de pago upfront o partial upfront, a no upfront, por ejemplo. ¿Okay? Y si la instancia tiene un plazo de pago, tiene una duración del compromiso de 1 año, no la puedo cambiar a 3. ¿Sí? Y viceversa, es decir, tiene que tener el mismo plazo
de 1 o de 3 años, entre otras. Aquí les dejo un código QR donde está una guía a la documentación, que lleva la documentación de AWS, donde pueden revisar todas estas reglas de intercambio. Quizás estas son algunas de las más importantes, pero existen otras que también sería interesante revisar. ¿Okay? Entonces, las instancias reservadas que conocemos, además de S2, también podrían funcionar con RDS. La respuesta es que sí. Y las instancias reservadas del tipo estándar son las únicas que pueden estar, son las únicas que están disponibles para RDS. Y pueden aplicar para motores de búsqueda como Aurora, motores de base de datos como Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de estas instancias reservadas para RDS? Bueno, es casi tal cual lo mismo. Es decir, podemos tener un plazo de 1 o de 3 años. Solo ofrece la instancia reservada del tipo estándar. Pero fíjense que la familia de instancia cambia. ¿Por qué cambia? Porque las instancias que nosotros utilizamos para RDS, quizás esto lo debí haber dicho antes, pero RDS es el servicio de base de datos en modo PaaS que tiene AWS. Y por detrás hay un tipo de instancias. Hay un tipo de instancia que no es precisamente unas instancias S2, pero digamos que la nomenclatura, si ven bien, pues se parece mucho. Las otras empezaban por M5, R5, y aquí tenemos una especie de prefijo que denota que esta instancia realmente tiene que ver con RDS. Digamos que es otro tipo de instancia DB. ¿Okay? Entonces, a la hora de comprar una instancia reservada, esta instancia reservada, si la compramos, digamos, con esta familia de instancias solamente aplicará para el servicio de RDS. De igual forma, se tiene que, además de la familia de instancias, se tiene que especificar la región, y hay una flexibilidad de tamaños de instancia dentro de la misma familia, exceptuando los motores de base de datos de Oracle y SQL Server. ¿Por qué? Porque tanto Oracle y SQL tienen un licenciamiento basado comúnmente digamos, en la capacidad de los recursos de CPU, con lo cual, si queremos cambiar el tipo de instancia dentro de la misma familia, puede ser en cualquier digamos, en cualquier motor de base de datos, excepto Oracle y SQL Server. Tiene las mismas opciones de pago, no upfront, partial upfront y full upfront. Y algo importante que también hay que considerar es que las RDS, o mejor dicho, las instancias reservadas estándar para RDS no pueden ser vendidas en el marketplace de AWS. Okay. Bueno, para esta siguiente lámina, que va a hablar de las recomendaciones que debemos tener antes de comprar una instancia reservada en RDS, los dejo con Daniel. Gracias, Javier. Y correcto, para una vez que conocimos y Javier nos hizo esta introducción de las funcionalidades, de las características y de los beneficios que nos aportan las instancias reservadas, consideramos que siguiendo esta serie de pasos que les voy a mostrar a continuación, ayudan a optimizar esta compra de RDS. ¿Sí? No es solo hacerle clic y comprar la instancia reservada, porque bueno, nos estamos comprometiendo a utilizar esta instancia en un largo plazo, ¿sí? De 1 o 3 años. Entonces, bueno, es importante hacer esta serie de pasos antes de comprarlas. La primera de todas es obtener métricas en relación al sistema y facturación actual. Sí, para ello podemos utilizar unas herramientas y servicios AWS, en especial de monitorización, como Amazon CloudWatch, no sé si la han escuchado, en el apartado de métricas, y los reportes que ofrece AWS Cost Explorer, como el Cost and Usage Reports. Como siguiente punto, al obtener todas estas métricas, lo importante es analizar
el rendimiento de nuestra base de datos y del costo asociado en base al modelo de pago que tenemos actualmente. ¿Por qué nombro esto? Porque la manera de optimizar el rendimiento según las métricas obtenidas nos puede dar una visión del costo que podemos optimizar una vez comprada la instancia reservada, ¿sí? Entonces, identificar el modelo de pago actual también es importante porque si tenemos un modelo de pago on demand, podríamos estimar este porcentaje de ahorro, ¿sí? Respecto a las opciones de instancias reservadas. Ahora bien, luego de analizar, debemos asegurarnos de haber elegido la instancia de base de datos que es más adecuada para nuestra aplicación, ¿sí? Como les dije antes, que ya que nos comprometemos a una compra a largo plazo, elegir el tipo de instancia basado en los recursos que nos demanda nuestra aplicación es vital, ¿sí? ¿A qué me refiero con los recursos? Pues mayormente son cuatro los involucrados en este apartado, que es números de CPUs, memoria, parámetros de networking, de disco, entrada y salida de lectura de disco y escritura, obviamente. Y bueno, ¿por qué? Porque puede que la instancia RS que tengamos actualmente esté sobredimensionada. Eso quiere decir que estás utilizando una instancia muy grande para las tareas que estás corriendo. Entonces, tal vez utilizar una instancia más pequeña eh, puede optimizar estos costos y evitamos ese sobredimensionamiento. Como cuarto punto, sería asegurarse de aprovechar las ventajas de las nuevas generaciones de instancias. Si bien AWS, al pasar de los años, va actualizando su repertorio de instancias y estos tipos de instancias van aumentando con nuevas generaciones. O sea, por ejemplo, pasan de una base de datos M4 a una M5. Y es posible, no siempre, pero sí es posible que al introducir estas nuevas generaciones se consiga un ahorro en cuanto a costos, ¿vale? Entonces es importante chequear que tengamos la última generación de la instancia. Además que nos ayuda con el rendimiento, porque si es una instancia nueva, el rendimiento es mayor. Otro punto es tener en consideración que si nuestra carga de trabajo debe incluir read réplicas y multi-AZ. Estas son funcionalidades que nos ofrece este servicio RDS para poder afrontar las demandas tanto de lectura como de alta disponibilidad de nuestra base de datos. Entonces, es importante a la hora de comprar una instancia reservada, ya que al incluir una réplica de nuestra base de datos, se sobreentiende que estás incluyendo otra instancia, una segunda instancia. Entonces tenemos que asegurarnos que la instancia reservada que compremos cubra todas estas réplicas y estas instancias de alta disponibilidad, ¿sí? Un punto importante acá es familiarizarse con el factor de normalización. Sí, el factor de normalización básicamente es una métrica que va tachada a cada tipo de instancia dependiendo del tamaño, ¿sí? Un ejemplo rápido es una instancia 2x large, ¿sí? Eh, Se puede sobreentender que son dos instancias X large, ¿sí? Entonces 2x large hacen una instancia 2x large. Pero bueno, esto lo pueden leer un poco más en la documentación porque nos podríamos extender mucho hablando de ello. Y bueno,
Una vez realizado este paso a paso, podemos optar a comprar nuestra instancia reservada siempre y cuando comparando las opciones que nos dan, como las que comentaba Javier, si nos conviene de 1 o de 3 años y dependiendo del modelo de pago, si es no upfront, full upfront o partial upfront. Vale. Ojo, este paso a paso lo hemos diseñado nosotros en un escenario común, pero puede verse alterado dependiendo de las necesidades de nuestra aplicación, de nuestra carga de trabajo y de la planificación que tengamos a largo plazo, ¿sí? Y bueno, resumen, a ver si puedes hacer el siguiente. Vale, de una manera más gráfica podemos ver la variabilidad de ahorro entre las instancias reservadas. Entonces, en cuanto a la opción de pago, de no upfront, partial upfront o all upfront, podemos notar que si pagamos por adelantado, tenemos un mayor ahorro, o sea, hay un mayor porcentaje de descuento. Entonces, si nuestro plan es mantener una infraestructura por 1 año o 3 años fija, funcionando de manera continua, si nos vamos por el modelo de pago por adelantado, vamos a tener un mayor ahorro. La duración de años, de 1 a 3 años, notamos que 3 años, si nos comprometemos a 3 años, es mayor el ahorro. El sistema operativo, bueno, como todos sabemos, el sistema operativo de Windows o otros sistemas operativos que requieren licencia van a tener un menor ahorro a que tener un sistema operativo como Linux. El tipo de instancia, también les comentaba lo de las generaciones antiguas y generaciones recientes. Las generaciones recientes por lo general, capaz, no todas, pero por lo general obtienen un poco porcentaje de ahorro, ¿sí? Y el tipo de instancia reservada también aplica, bueno, en este caso S2, que tenemos las dos opciones estándar y convertible. Estándar, que es menos flexible que la convertible, va a tener un mayor ahorro. Bien, como comentaba Javier, instancias reservadas no son las únicas opciones para poder optimizar costo en cuanto a instancias, ¿sí? También existe lo que se conoce como Saving Plan. Es probable que lo hayan escuchado. AWS introdujo este Saving Plan en otoño del 2019 para simplificar los compromisos de compra a largo plazo. Sí, no es tan antiguo, 2019. ¿Y qué son los Saving Plan? Los Saving Plan, pues, pueden verlo como un grupo flexible de instancias reservadas sin la carga administrativa que conlleva comprar una instancia reservada. ¿Sí? Al comprar un saving plan, se compromete a un uso específico, el cual está medido en dólares por hora durante un periodo de 1 o 3 años igualmente, y se obtienen precios más económicos en comparación con el modelo bajo demanda. Un ejemplo rápido acá es que si tienes una instancia que consume $10 por hora, se puede comprometer a utilizar el 90% de esa utilización durante 1 o 3 años y de esta manera AWS le va a dar un descuento. Es decir, de esos $10 por hora, se pueden comprometer a utilizar $8 por hora, ¿sí? Un número de ejemplo, durante 1 o 3 años y va a verse beneficiado, ¿sí? Igual que las instancias reservadas, no es un tipo de instancia C2, o sea, no van a ver una instancia C2 en su consola y no aplica para instancias de bases de datos RDS. Entonces, AWS a medida que, o sea, alenta a sus consumidores a que
a que cuando esté cerca del vencimiento de instancias reservadas, se animen a registrar Saving Plan, ya que ofrece los mismos beneficios que una instancia reservada, pero con mayor flexibilidad que las veremos ahora. Saving Plan ofrece 3 tipos, ¿sí? Que están divididos va a depender del tipo de servicio de cómputo y el que mejor se adapte a sus necesidades, ¿sí? Basado en los requerimientos que tengamos. Entonces, el primero es un saving plan de tipo Compute Saving, que incluye instancias S2, Fargate y Lambda, ¿sí? Entonces, este tipo de instancia proporciona la mayor flexibilidad y ayuda a reducir costos de hasta un 66%. Si se dan cuenta, es muy similar al ahorro que tenemos con instancias reservadas de tipo convertibles. Entonces, bueno, como decía antes, aplica para S2, Fargate y Lambda. Tenemos la flexibilidad de si compramos un saving plan para S2 y luego nuestro negocio nos lleva a utilizar servicios de cómputo de tipo serverless, por ejemplo, podemos migrar nuestro aplicativo, modernizar nuestro aplicativo a Lambda y seguimos obteniendo el beneficio del saving plan que compramos anteriormente. Con este saving plan podemos cambiar entre regiones, movernos en diferentes tamaños de instancias S2. Como les digo, muy parecido a la convertible. Por otro lado, tenemos la S2 Saving Plan, que es más específico para instancias S2, ¿sí? Únicamente, y nos da un descuento de hasta 72%. Muy parecido al tipo de instancia reservada estándar, con mayor flexibilidad, ¿sí? Mayor flexibilidad que la estándar. Perdón, Javier. Faltó el último. Y como tercer tipo de saving plan, tenemos el SageMaker, que es para instancias de Machine Learning. Es bueno saber que existe ese saving plan para esas instancias si estamos desarrollando un proyecto de Machine Learning. Ahora sí, Javier. Entonces, bueno, una vez visto estos 3 tipos de instancias, nos gustó colocar y comparar lo que es Compute Saving Plan y S2 Saving Plan, porque dirán, bueno, si para ambos funciona S2, ¿por qué existen estos 2 tipos? Entonces, bueno, acá podemos ver diferencias y similitudes. Como ven, Compute Saving Plan es muy comparable con convertibles de instancia reservada y S2 es muy comparado con estándar de instancias reservadas. Entonces, por ahí se pueden hacer una idea de la flexibilidad que tenemos. Pero bueno, a modo resumen, en Compute Saving Plan puede cambiar a cualquier familia de instancia. En cambio, en S2 Saving Plan se debe elegir una familia de instancia. Sin embargo, tienes la flexibilidad de cambiar en tamaño, ¿sí? En ambos puedes cambiar de tamaño de instancia, en una puedes cambiar de región, en S2 debes elegir una región previamente, tienes la flexibilidad de cambiar de sistema operativo, de tenancy, y aplica para SS, EKS de Kubernetes con S2, ¿sí? Para continuar, y por último, este tema de instancias reservadas y saving plan, les dejamos 2 QRs acá para que los redireccione directamente a la página de precios de AWS, donde pueden ver el costo de las instancias reservadas y el costo de saving plan. En cuanto a las ventajas, bueno, como les decía anteriormente, flexibilidad entre regiones, flexibilidad en el servicio de cómputo, C2, Fargate y Lambda. Y ventajas sobre instancias reservadas sobre saving plan es que las instancias reservadas pueden ser vendidas en el marketplace y los saving plan no, ¿sí? En los saving plan se compromete por el periodo de 1 año o 3 años. Así no usen la instancia.
Las instancias reservadas pueden ser adquiridas aparte de EC2. Y RDS puede habilitarse para Redshift, Elasticache y Elasticsearch también. No aparece acá, pero también puede ser elegida. Vale. Otra pregunta que nos hacemos nosotros, Solution Architects y los Solution Architects que pueden estar en su empresa, es si AWS tiene la posibilidad de hacer recomendaciones en relación a las instancias que tengo desplegadas. La respuesta a esta pregunta es que sí. AWS tiene herramientas de monitorización y recolección de métricas que nos arrojan recomendaciones para estas compras de instancias reservadas. Una de ellas es la AWS Coast Explorer. Hay un apartado en instancia reservada que dice y esta herramienta lo que hace es obtener estas métricas y en base a la utilización que tengas en los meses previos, él te va a decir, mira, te conviene realizar la compra de una instancia reservada para este tipo de instancia en específico. Y pues vas a tener un beneficio, un descuento considerable. Si bien en la imagen donde dice Purchase Recommendations, te dice que tienes 4 recomendaciones diferentes para 4 tipos de instancias diferentes. Y al aplicar estas recomendaciones vas a tener automáticamente un 28% de descuento, ¿sí? Entonces, bueno, es de bastante ayuda esta herramienta AWS Cost Explorer antes de realizar una compra de instancia reservada. Al igual que instancias reservadas, funciona para Saving Plan. En la parte de Saving Plan hay una parte de recomendaciones donde te va a arrojar si te comprometes a cierto monto de dólares por hora de uso de una familia de instancia, vas a obtener un ahorro de, en este caso, 38%, ¿sí? Si se compromete a una instancia M5. Bastante útil esta herramienta antes de hacer una compra de Saving Plan. Les recomiendo que la tengan en cuenta. Siguiente, Javier, por favor. Vale, aparte de las recomendaciones de instancia reservada y Saving Plan, también hay recomendaciones de right sizing, ¿sí? Que en español es un buen dimensionamiento, ¿sí? Entonces, se logra obtener una optimización de costo de los recursos al elegir los tipos y tamaños apropiados de acuerdo al rendimiento que nos demanda nuestra aplicación. Lo que les hablaba antes del sobredimensionamiento. Sí, que puede pasar que estemos utilizando una instancia S2 que tenga un mayor número de CPU y nuestra aplicación no lo demande. Entonces allí el costo es elevado y no hay necesidad de tener esta infraestructura desplegada si podemos y tenemos la flexibilidad de disminuir el tamaño de esta instancia. Entonces, bueno, esta herramienta también arroja este tipo de recomendaciones donde recolecta información de las instancias que ya están desplegadas y te dice, oye, si baja el tamaño de esta instancia, en cuanto a CPU, puedes obtener un ahorro, un porcentaje de ahorro considerable. Siguiente. Vale, para que esta herramienta sea más eficiente, AWS recomienda instalar lo que es el CloudWatch, el agente de CloudWatch, ¿sí? Sencillamente es un agente que corre en la instancia y lo que hace es exportar métricas de disco y de memoria. Entonces, incluyendo estos dos factores, podemos obtener cuatro tipos de métricas de network, CPU, disco y memoria. Entonces, bueno, hace más
más eficiente estas recomendaciones de right sizing. Y bueno, por último, acá podemos ver un ejemplo de lo que nos arroja el Coast Explorer, donde recomienda disminuir el tamaño de la instancia, que es una M5X Large, a una instancia T3 micro, ¿sí? Y esto nos va a dar un ahorro considerable, bueno, acá cuando hablamos de dólares, en este ejemplo de 1.590 anuales, ¿sí? Únicamente con cambiar el tipo de instancia sin poner en riesgo nuestra aplicación. Entonces, es bastante útil esta herramienta de CoExplore en el apartado de right sizing. Vale, si quieres los dejo con Javier para este apartado. Gracias, Daniel. Bueno, hasta ahora, en principio, para hacer un resumen más o menos de lo que hemos visto instancias reservadas, hemos visto saving plans, hemos visto más o menos cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Solo decir con este tema que al día de hoy AWS está apuntando porque la gente se incline un poco más a la utilización de los saving plans y no a las instancias reservadas, porque como bien dijo Daniel, digamos, en porcentaje de descuento entre lo que nos puede ofrecer una instancia reservada y un saving plan, más o menos son las mismas, son los mismos descuentos, pero con una ventaja adicional, que es que los saving plan pues, nos pueden ofrecer mucha más flexibilidad a la hora de cambiar las características de nuestra reserva, con lo cual, pues a largo plazo y durante el ciclo de vida de la instancia, pues, mejor dicho, del saving plan, pues nos permite cambiar esas características que al final del día, pues nos favorecen de todas, ¿no? Y bueno, y luego, después de ver saving plans y reservas de instancias, hemos visto una herramienta bastante interesante que nos da el Cost Explorer de AWS. Lo podemos conseguir en la consola de AWS, en el apartado de Cost Explorer, sobre right sizing o dimensionamiento correcto, si buscamos alguna traducción al español, y sobre recomendaciones de saving plans y instancias reservadas también, que nos hace el mismo Cost Explorer, ¿no? Pues bien, ahora vamos a entrar a otro tema que no tiene mucho que ver con instancias, que no tiene que ver con instancias reservadas ni con saving plan, y que tiene que ver con, con esa funcionalidad de el poder apagar o encender máquinas virtuales en el tiempo de forma automática, de manera de poder reducir nuestros costos. A ver, para el que está empezando con AWS, decir que una instancia S2, mientras esté corriendo, AWS factura por ella, y si está en otro estado, que no sea de ejecución, sino, por ejemplo, de parada, no quiere decir que AWS no facture por ella, sigue facturando por ella, pero la facturación es mucho más económica que la que pudiésemos obtener si la tenemos en ejecución. Y digamos que eso nos da pie a hablar de esta solución que les vamos a presentar a continuación, que nos permite básicamente eso, ¿no? Apagar y parar instancias de forma automática. Esta solución, que se llama AWS Instant Scheduler, en principio funciona si tenemos un modelo de precio bajo demanda, porque quizás utilizar esta solución, si tenemos instancias reservadas o saving plan, puede que no sea del todo inteligente, ya que, digamos, con el saving plan o la instancia reservada ya estamos adquiriendo un compromiso de 1 a 3 años, con lo cual asumimos que la utilización va a estar cercana al 100%, con lo cual, pues, si ya estamos pagando de forma adelantada o si ya tenemos un compromiso de pago por esa instancia, apagar la máquina quizás a lo mejor no nos represente y no nos va a representar, digamos, un ahorro. Pero si nosotros tenemos un modelo de pago si nosotros tenemos un modelo de pago de bajo demanda, entonces esta solución sí que puede ser interesante. Entonces, ¿qué es el AWS Instant Scheduler? Básicamente es una solución que lo que permite es automatizar el inicio
y la parada o la detención de instancias automáticamente a través o a lo largo de diferentes cuentas de AWS y regiones de forma programada por el usuario. ¿Okay? Entonces, para explicar esta solución, en principio hay que tener claro dos conceptos. Hay que tener claro qué es un periodo y qué es un schedule. Un periodo básicamente define una duración en que la instancia reservada que nosotros querramos, y ya vamos a ver cómo la identificamos, se encontrará o se debe encontrar en ejecución. ¿Ok? Entonces, si yo defino, por ejemplo, un periodo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, yo asumo que dentro de ese periodo esa instancia debe estar en ejecución. Y un schedule no es más que, digamos, un contenedor, bueno, no es un contenedor básicamente en términos técnicos, pero digamos, está establecido por un periodo o varios periodos. ¿Okay? Entonces, un schedule o una agenda puede estar conformado por varios periodos. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes del Instant Scheduler, que es así como se llama el servicio? Funciona tanto para instancias de S2 como para instancias RDS. Las RDS eran aquellas que empezaban por DB. ¿Sí? Hace el despliegue a través de plantillas de CloudFormation. Esto es importante y ustedes se preguntarán, bueno, CloudFormation, bueno, para el que no lo conoce, primero que de todo, CloudFormation básicamente es, digamos, la solución de infraestructura como código que tiene AWS y que define plantillas, y al ejecutar esas plantillas pues ejecutan ciertos stacks, y esos stacks lo que hacen es que implementan recursos dentro de AWS, básicamente. Es decir, es una forma de implementar recursos dentro de AWS a través de código. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué esta solución tiene estas plantillas? Bueno, básicamente porque por detrás de esta solución lo que hay es una pequeña arquitectura que hace este trabajo de encender y apagar nuestros recursos de S2 y de RDS. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo es esa arquitectura. Programa el inicio y la detención de instancias selectivamente a través de tags. Entonces, ¿cómo identificamos aquellos recursos de S2 y de RDS que queremos que se enciendan y se apaguen automáticamente gracias a esta solución? Bueno, identificamos esos recursos a través de un tag. ¿Okay? Un tag básicamente es una etiqueta que vamos a definir en cada uno de los recursos y que también vamos a definir a la hora de inicializar este servicio. ¿Okay? Posee una granularidad, en minutos, pero realmente la frecuencia con la que quisiéramos que esta solución se ejecute, pues también puede ser programable y configurable dentro de la solución. Entonces, ¿cuál es la arquitectura? ¿Cuál es la arquitectura de esta solución de Instant Schedule? Bueno, es una arquitectura que está conformada básicamente por tres elementos. El primero es Amazon CloudWatch. Lo segundo es funciones Lambda. Y lo tercero es una base de datos DynamoDB. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona? En principio, lo que hace esta solución es que desde Amazon CloudWatch lo que hace es que se ejecuta un evento de Amazon CloudWatch que se ejecutará en un intervalo definido por el cliente, y este evento de CloudWatch lo que va a hacer es que iba a invocar a una solución de Lambda cada vez que ese evento se ejecute. ¿Okay? Luego, la función de Lambda lo que va a hacer es que va a chequear esos schedules y esos periodos en esa base de datos de DynamoDB, ¿sí? Que es realmente donde nosotros tenemos definido a través de esos periodos y de esos schedules cuando queremos que nuestras instancias de S2 y de RS se estén ejecutando, con lo cual la función Lambda va a chequear esa información y evidentemente pues durante la configuración inicial del Instant Schedule se define, digamos, una clave y una etiqueta, que es así como está, bueno, una clave y un valor, básicamente, que es así como está conformada una etiqueta que se utilizará básicamente para identificar esas instancias de S2 y esas instancias RDS que yo quiero o que yo deseo que el Instant Schedule maneje. ¿Okay? Entonces, claro, una vez que AWS chequea esa información de cuál es el periodo de ese schedule dentro del DynamoDB, junto con aquellas instancias de S2 y RDS que tengan esa etiqueta, pues en función de eso, de esta información y de estas instancias de las que estén etiquetadas, pues esa función Lambda pues encenderá o apagará las instancias en consecuencia. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo se implementa esta solución? Bueno, básicamente son 3 pasos los que tenemos que considerar. Ya les había hablado sobre la plantilla de CloudFormation, ¿correcto? Bueno, pues bien, el primer paso básicamente es ese, es lanzar la plantilla de CloudFormation para implementar esos recursos que vimos justamente en la lámina anterior. ¿Dónde podemos ir a chequear ese CloudFormation, esa plantilla? Bueno, la podemos chequear en esta URL que les pongo acá. De hecho, si ustedes lo buscan también en la documentación de AWS como Instant Scheduler Deployment, lo van a encontrar, y solamente con darle clic a este botoncillo, que seguramente lo van a ver en lo que vayan a esta documentación, esto les va a llevar a la consola de AWS, van a poner sus credenciales y van a implementar el stack. Entonces, una vez que ejecuten ese stack, lo que va a hacer es que va a implementar la arquitectura que vimos en la lámina pasada. Por defecto, y esto es algo importante, es que esta solución se lanza en el norte de Virginia. ¿Ok? ¿Esta es la única región donde podemos implementar esta solución? No, sino que cuando nosotros le damos clic acá, por defecto lo que va es a la región del norte de Virginia. Pero si queremos que esta solución de Instant Schedule se ejecute en otra región, pues lo que hay es que tener en consideración que en la parte superior derecha debemos cambiar la región donde queremos que esta solución se implemente. Y como tercer punto, es que tenemos que definir algunos parámetros de configuración que son importantes tener en consideración. Hay muchos más de los que yo menciono aquí, en efecto, pero digamos que estos son los más importantes. En principio, el tag name, ¿sí? Este tag name básicamente es el nombre del tag que se debe utilizar al asociar el Instant Scheduler con la instancia, y ya vamos a ver cómo. Donde, digamos, a qué recursos quiero que este Instant Scheduler apunte, es decir, a instancias S2, RDS o a ambos, el time zone o la zona horaria, realmente donde quiero que este Instant Scheduler se ejecute, esto es importante evidentemente, la frecuencia con la que quiero que mi solución chequee si esos recursos de S2 o RDS deben estar en ejecución o no. Por defecto, si mal no recuerdo, creo que es 1 minuto. Y estos tags básicamente son los tags que va a poner esta solución cuando inicia o cuando apaga una instancia. ¿Okay? Esto es meramente informativo, es decir, es para que cuando tú te metas por ejemplo, en una instancia S2 que haya apagado el servicio de Instant Scheduler, puedes ver una etiqueta que te indica que esa instancia fue parada o ejecutada por este servicio. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos realmente? Bueno, otro requisito realmente para implementar esta solución es que hay que instalar un CLI que se llama Instant Scheduler o el Scheduler CLI o el CLI Scheduler. Básicamente este CLI es diferente al CLI de AWS que nosotros conocemos, ¿okay? Y que nos va a permitir interactuar con la solución. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos tener en consideración para implementar este CLI Scheduler? Bueno, a un punto número 1, tener el CLI de AWS, evidentemente. Punto número 2, tenemos que tener un rol con permisos para invocar funciones lambda y descripción de recursos de AWS. Tener instalado Python, ¿sí? Y además debemos descargar el paquete del Schedule CLI, que lo pueden obtener a través de esta URL. Esto también está en la documentación. Fíjense que esto hace referencia a un S3 y directamente es un punto .zip. ¿Okay? Y el siguiente paso es ejecutar el comando. Todos estos pasos realmente están en la documentación de AWS. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo funciona esto. Cómo funciona el Instant Scheduler. Entonces, bueno, para eso pusimos este ejemplo, y en principio el objetivo de este ejemplo es crear un schedule que permita ejecutar las instancias de S2, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, ¿cuáles son los pasos de configuración? Número 1, tenemos que crear el periodo. Entonces, el periodo, en este caso, nosotros le llamamos weekdays. ¿Okay? ¿Por qué le llamamos weekdays? Bueno, porque decidimos que esto iba a ser de lunes a viernes, pero pudo haber sido de otra forma. Entonces, claro, fíjense que esto se hace a través de una línea de comandos y, la línea de comandos que se utiliza es la del scheduler. Fíjense que aquí dice scheduler CLI. Lo que se hace es que se crea el periodo con un nombre cualquiera, en este caso weekdays, como ya les había dicho, un tiempo, un tiempo de ejecución, un tiempo de terminación, digamos, de 9 a 6 de la tarde, y los días donde queremos que ese periodo tenga, ¿no? Entonces, básicamente es un periodo de lunes a viernes, 9 a 6 de la tarde.
Luego, como punto número 2, es crear el schedule. ¿Okay? Entonces, para crear el schedule, igualmente utilizamos el CLI del scheduler, create schedule, le damos un nombre, en este caso se va a llamar Madrid Office Hours, elegimos un periodo que se llama Weekdays, que evidentemente es el periodo que creamos en el paso anterior, y definimos un time zone. ¿Okay? Y punto número 3 es asignarle los tags a los recursos. ¿Okay? ¿Qué tag le vamos a asignar? Bueno, hace 2 láminas habíamos visto que el nombre del tag del Instance Scheduler iba a ser schedule. Vale, el tag está conformado básicamente por un key, ¿sí? Y un valor, ¿sí? Por una llave, valor. Entonces, la llave va a ser el schedule, ¿sí? Y el value, ¿cuál va a ser? Pues el nombre del schedule, que en este caso se llama Madrid Office Hours. Entonces, todos aquellos recursos, ¿sí? Que tengan este tag con llave scheduler y con valor el nombre del schedule que acabamos de definir en el punto número 2, pues van a entrar en este servicio. Entonces, todas estas máquinas que tengan este tag, pues van a ser encendidas de 9 a 6, de lunes a viernes. ¿Okay? Pues bien, seguimos con nuestra cruzada de nuestro arquitecto, que se sigue preguntando algunas cosillas. Y una de las últimas cosas que se pregunta es, ¿debo tener cuidado al desplegar ciertos elementos de AWS? En general, ¿en qué cosas puedo prestar especial atención? Pues bien, digamos, en relación a las instancias de S2, cuando nosotros implementamos una instancia de S2, hay ciertas cosas que complementan a la instancia de S2 o que conforman la instancia de S2. Entonces, nosotros comúnmente instalamos o implementamos una instancia de S2 dentro de una VPC que está dentro de una subred, que tiene un security group, que además tiene una imagen, ¿sí? Tiene una AMI de un sistema operativo, de alguna personalizada que nosotros hayamos creado. Puede que tenga una IP pública elástica, ¿sí? Una Elastic IP. Puede que hayamos, durante la ejecución de esa S2, puede que hayamos ejecutado o creado S2 va a tener uno o más volúmenes de EBS adjuntos o atachados a la instancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué deberíamos tener en consideración? Bueno, tenemos que tener en consideración varias cosillas, ¿no? La primera es, al eliminar una instancia de S2, ¿sí? Las instancias IP elásticas que están asociadas a esa S2 no se borran. ¿Okay? Y si no se borran y no se le asignan a un nuevo recurso de S2, esas instancias, esas Elastic IP, esas IP elásticas, AWS considerará que están sin utilizar y por lo tanto empezará a facturar por ello. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que a lo mejor yo estoy haciendo una prueba, estoy creando un ambiente de trabajo, estoy creando un ambiente de test, implementé una instancia de S2 con un modelo de precios bajo demanda y bueno, un día decidí que no quería más la instancia, la eliminé y resulta ser que estaba utilizando una Elastic IP, con lo cual al irme al apartado de Elastic IP en la consola de AWS, pues me voy a encontrar con esa IP ahí que en principio va a empezar a facturar. ¿Okay? Otra cosa que tenemos que tener en consideración, además de las IPs elásticas, son los snapshots. Es decir, si a lo largo de la vida útil de mi instancia yo creé snapshots manualmente o a través de AWS Backup creé a lo mejor una política para crear snapshots dentro de mi instancia, esos snapshots evidentemente van a estar almacenados en un bucket de S3. Con lo cual, si yo elimino mi instancia de S2, esos snapshots van a seguir estando ahí, con lo cual S2 evidentemente factura por esos snapshots y si a mí no me interesa tener un respaldo, no me interesa tener un backup de esa instancia que ya he eliminado, tengo que ir a los snapshots y borrarlos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque AWS entonces va a empezar, siempre factura, independientemente si la instancia de S2 está o no en funcionamiento, los snapshots siempre van a ser facturados por AWS, pero si desde un momento a otro decidí que esos snapshots no me interesan más, pues debo ir a borrarlos. Y otra cosa muy importante, y esto pasa comúnmente,
es que los volúmenes de EBS tienen una funcionalidad que se llama, bueno, básicamente es un checkmark que está dentro de la consola que se llama Delete on Termination. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de yo eliminar la instancia de S2, ese EBS que está asociado a esa S2 también se va a borrar. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre? Este checkmark por defecto está habilitado comúnmente solamente por defecto a el EBS raíz de la instancia S2. Es decir, si yo decidí crear esta instancia de S2 con un volumen raíz y un volumen de datos y otro volumen, ¿sí? Entonces, esos últimos dos volúmenes que yo creé comúnmente no tienen este checkmark activo, con lo cual si yo elimino la instancia de S2, solamente se van a borrar aquellos EBS que tengan este checkmark activo. Con lo cual, los EBS van a seguir facturando dentro de AWS, con lo cual, pues, una recomendación y de forma general es, una vez que elimines tu instancia de S2, chequea las IP elásticas, chequea los snapshots y bórralos si realmente no te interesa tener más backups de esa instancia que acabas de borrar, y chequea los EBS que pudiesen haber estado atachados a ese S2 y que no fueron borrados a la hora de eliminar la instancia. ¿Okay? Otra cosa muy importante tiene que ver con los balanceadores de carga y los grupos de autoescalado. ¿Okay? Aquí la recomendación básicamente es aprovechar la flexibilidad del cloud. ¿Okay? Desde el punto de vista de arquitectura, es muy común tener una arquitectura como esta de 3 capas, ¿sí? donde comúnmente separamos la capa de presentación de la capa lógica, es decir, el frontend del backend, de la capa de datos, donde comúnmente podemos tener bases de datos. Entonces, digamos, en cada una de estas capas, además de tenerla en subredes separadas, ¿sí? Y en subredes públicas y privadas, también las pudiésemos tener, digamos, en otras zonas de disponibilidad por temas de alta disponibilidad. ¿Okay? Pero es que, además de eso, pudiésemos aprovechar la ventaja de utilizar grupos de autoescalado y balanceadores de carga. Entonces, lo bueno de esto es poder utilizar o aprovechar la capacidad de escalabilidad que te da la nube, no solamente por temas de disponibilidad a la hora de colocar esto en varias zonas de disponibilidad, sino que además poder escalar a medida que tu tráfico te va demandando más capacidad. ¿Okay? Entonces, de esta forma, tú pudieses digamos, no tener, como comúnmente pasa a lo mejor en on-prem, un servidor sobredimensionado, por si acaso en la campaña de diciembre pues entra más tráfico, pues asegurarte que tu servidor pues sea capaz de manejar ese tráfico, sino que aprovechas una funcionalidad de escala horizontal que te permite escalar y sumar digamos, instancias de SEO hacia grupos de escalado, con lo cual, pues, evidentemente, bajo un modelo de pago bajo demanda, pues puedes pagar por aquellos recursos que solamente utilizas y evidentemente, pues, esto puede suponer un ahorro de costo. ¿Okay? Bueno, a partir de aquí, entonces, le paso otra vez el testigo a Daniel, que nos va a hablar entonces de tips de S3. Adelante, Dani. Vale, ya como para ir cerrando con el webinar, quería destacar lo que es el servicio de almacenamiento de objetos que ofrece AWS. Ya lo deben haber escuchado, que es el S3, Simple Cloud Storage. Importante para optimizar costos en S3 es definir los requerimientos, ¿sí? O sea, tener claro cuál es nuestro objetivo y cuáles son los requerimientos de almacenamiento. Por ejemplo, acá les coloco los 6 factores principales que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la duración. Si vamos a tener nuestro almacenamiento un par de horas o por años. Si nuestro almacenamiento requiere redundancia en diferentes zonas de disponibilidades o diferentes regiones. La alta disponibilidad que deba tener, el rendimiento, ¿sí? A la hora de recuperaciones, si lo quieren en milisegundos o de igual que sean horas, el tamaño de objeto y frecuencia de acceso,
¿sí? Si quieres que sea de acceso frecuente o ya buscan algo más de archivado. Ahora bien, visto estos 6 factores, AWS ofrece clases o diferentes tipos de clases S3 que varían en cuanto a costos, funcionalidades y estos factores que les acabo de mostrar. Javier, siguiente para mirar las clases S3. Vemos que hay diferentes clases de S3, pero principalmente y la más común y la más utilizada es el S3 de tipo estándar, que es el primero que se ve a la izquierda, acceso frecuente. ¿Sí? ¿Qué pasa con este S3 estándar? Que es el más costoso. Si bien es el que más se utiliza, es el más costoso por las características que tiene. ¿Sí? Da lo mejor de lo mejor en S3 y capaz y posiblemente nuestros requerimientos no lo requieran del todo. Entonces, para ello existen otras clases que, por ejemplo, S3 estándar Infrequently Access, ¿sí? Que es un almacenamiento donde no necesitamos que acceder a esta data frecuentemente. Entonces, por el simple hecho de almacenar y no acceder frecuentemente, ya hay un ahorro en estos costos, ¿sí? Tenemos un porcentaje de ahorro. Al igual, y va aumentando el ahorro, si vamos de acceso frecuente a poco frecuente, como el archivado de S3 Glacier, que es el tipo de S3 para archivado, donde al archivar a largo plazo obtenemos un ahorro considerable. Pero bueno, vamos a ir viendo limitaciones a la hora de recuperar que nos van a conllevar a un cargo por cada recuperación que hagamos y bueno, hay diferentes consideraciones a tener en cuenta. Pero en conclusión, hay que evaluar y definir los requerimientos del almacenamiento que demanda nuestro aplicativo, nuestra carga de trabajo, y en base a ello, escoger una clase que se adapte eh, a ello y además a nuestro, a nuestro budget, ¿sí? Para más información de estas clases S3, les dejamos este QR que los va a redireccionar a la página de Hola Tech Data, donde podrán encontrar todos los webinars, como lo que había comentado Elisa al comienzo del webinar. Y en especial hay uno que realizamos hace poco, que está enfocado a almacenamiento de AWS. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar más información de S3. Los invitamos a que si tienen tiempo a mirarlo, ¿sí? Como uno de los últimos puntos es en base a la transferencia de datos de nuestras cargas de trabajo en AWS y más que todo a la transferencia de datos de salida, ¿sí? De AWS a Internet o a nuestro data center, que si es el caso de una infraestructura híbrida. Hay un servicio de AWS que se llama CloudFront, ¿sí? Que básicamente es una solución de CDN, ¿sí? Que te permite obtener información del origen distribuida de modo global en diferentes zonas llamadas Edge Location. Entonces, en pocas palabras, es extender nuestro almacenamiento que está ubicado en una región a diferentes regiones a nivel mundial sin una sobrecarga administrativa. Y además que con CloudFront, por utilizar este método de transferencia hacia el usuario final, obtenemos un ahorro considerable, ¿sí? El tráfico que va entre CloudFront y el origen, que puede ser un bucket de S3, ¿sí? Un almacenamiento de S3, va por dentro de la red de AWS. Entonces, por ello que AWS nos da un beneficio por usar su red, ¿sí? Básicamente es ello. Entonces, bueno, también los invitamos
a leer un poco más de CloudFront y verán que en cuanto a la transferencia de datos de salida, ¿sí? Van a ver un ahorro considerable. Y por último, la recomendación más importante de este webinar para mí es básicamente no reinventar la rueda. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ello? Que utilizamos los servicios y herramientas que nos ofrece AWS, ya que están pensados para una buena arquitectura. Vale, como verán, hay diferentes herramientas, por ejemplo, las que les habíamos comentado de CloudWatch, AWS Code Explorer, pero aparte de ellas tenemos una infinidad de herramientas que nos pueden ayudar a obtener beneficios en cuanto a costos, ¿sí? Tener en consideración los precios que varían en regiones, zonas de disponibilidades, los diferentes modelos de precios y básicamente lo que hemos venido observando en este webinar. A ver, Javier, si tienes algún comentario final Sí, sobre no bueno, reinventar la rueda. sí, sí, correcto. A ver, aquí la recomendación es que intenten, digamos, también eliminar un poco de lo que AWS llama como heavy lifting, ¿sí? Que es como esos esfuerzos también operativos que suponen quizás el tratar de inventar la rueda nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, digamos, tratar digamos, de crear un servicio que a lo mejor te lo puede ofrecer AWS ya, digamos, como un servicio propiamente, puede acarrear, por ejemplo, digamos, algunos esfuerzos adicionales operativos, de administración y de gestión, y eso también puede incurrir digamos, en un gasto adicional indirecto que tiene que ver con esto que les acabo de decir. Entonces, digamos, aquí la recomendación es siempre ir a chequear a lo mejor algún servicio que pueda tener AWS que les pueda servir bueno, intentar utilizarlo, probarlo y si les funciona, pues evidentemente sí, utilizarlo. ¿Okay? Entonces, digamos, como cierre ya para esta presentación, tomé en consideración el tema de reservas de instancias, saving plans, tomé en consideración la herramienta de CodeExplorer, sobre todo la de Right Sizing y la que te ofrece recomendaciones a la hora de adquirir saving plans y instancias reservadas. Tomé en consideración herramientas para encender o apagar instancias que estén utilizando, por ejemplo, para pruebas o para aquellas instancias que ya saben que no van a cursar tráfico en ciertos y determinados momentos, pues pueden utilizar esta solución del Instant Scheduler, o si no quieren utilizar la Instant Scheduler, tengan en consideración que las pueden, digamos, parar de forma manual, ¿sí? Y bueno, algunas recomendaciones que tienen que ver ya con arquitectura, que tienen que ver digamos, a la hora de eliminar una instancia de S2, qué recursos pueden quedar ahí colgando de forma un poco escondida y que hay que tener cuidado a la hora eso, de eliminar una instancia y que es preferible ir a chequear y eliminar también si no se necesitan, pues para disminuir el riesgo de que se nos cobren por recursos que no estemos utilizando. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación. Recordarles que la presentación, la grabación, la pueden encontrar en Hola Tech Data. La URL se las he dejado ahí en el chat. Adicionalmente, además de esta grabación, pueden encontrar también otros webinars que ya hemos hecho anteriormente en Sí, relación a AWS. Rocío nos consulta si es posible descargar y tener las diapositivas. No estoy seguro si la pueden descargar de la página de la Tech Data. Lo que sí estoy seguro es, como dice Javier, que las pueden encontrar ahí bajo demanda cuando quieran.
¿sí? No van a ser borradas de allí de la página de Hola Tech Data. Pero bueno, no estoy seguro si es posible descargarlas. Bueno, y por Y supuesto también, perdona Daniel que te interrumpa, es vale, recordarles que si tienen alguna pregunta que a lo mejor no se les ocurra ahora, pero tienen a lo mejor alguna duda que se les viene a la cabeza luego de esta presentación o luego de que consulten la grabación, evidentemente pues nos pueden contactar a través de Josep Ramón, de Josep Ramón Puigmartí, y bueno, él nos hará llegar internamente de forma formal sus consultas, y si es necesario hacer una reunión con ustedes, pues evidentemente la haremos. efectivamente, sin ningún problema podemos chequear algún caso en específico que tengan o que tengan planificado para largo plazo. En este caso, hablando de optimización de costos, lo podríamos ver sin ningún problema. Bueno, veo que no hay más preguntas por el momento, pues nada, darles las gracias por su tiempo y por asistir a este webinar. Nos vemos en el próximo. Vale, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buena tarde. Hasta luego.